Bueno, estamos de regreso con este Congreso de la Tarde. Antes que entremos con el invitado, ustedes supieron que este fin de semana se cerraron 100 negocios, 100 establecimientos. Sí, están fajados en eso. Yo dije que Farideh no puede venir con gobita que se gaste. Esto es una escoba para toda la vida. Fuerte, oíste, 100 negocios cerrados. Aquí en Santiago trabajó duro con eso. Sí, yo vi ahí que andaba con el director de la Policía Regional. Y vamos a ver los resultados de esto. Ojalá. Es una ley que existe. Lo que pasa es que hay que tratar de que la aplicación, gente lo entienda. Sí, que se aplique y que se cumpla. Entonces, cuando no se aplica, se hace ley. La gente entiende que eso no existe y que esto es nuevo y que fue a fulano que se le cogió con eso. Ahora sí damos la bienvenida al doctor Ezequiel Espaillá, que está con nosotros para ponernos al tanto de muchas informaciones que nosotros necesitamos saber. Hoy estamos de lleno con los masculinos. Doctor, bienvenido a este Congreso de la Tarde. Nueva vez, ya está en su casa. Gracias por aquí de nuevo. Doctor, yo quiero saber. Siempre llegaron mucha expectativa la última vez que usted vino. Se generaron unas cuantas dudas que parece que en las redes sociales la gente quedó con inquietudes. Mire que usted no se fueron importantes. Pero hoy, básicamente, nos vamos a centrar en el hombre y el seguimiento a su salud. ¿Por qué se dice que los hombres no visitan a los médicos? Mira, hay un asunto cultural, social y origen mundial, pero más acentuado en nosotros los latinoamericanos y principalmente en los caribeños. Nosotros, el hombre, no anda en médico. Lamentablemente, y es así. Incluso ¿por eso por miedo o por falta de tiempo? Exacto. ¿Cuáles serían las razones? Es un asunto cultural, de que el hombre se presume que es más sano, como es más fuerte, y que no tiene la necesidad de asistir. Es un dolorcito que tengo ahí. Sí, incluso en los países desarrollados, Cleveland en una universidad de Cleveland, ahora reciente, se hizo un estudio donde de 1,000 hombres encuestados, ¿qué por ciento iba? Un 10%. Y asistía sin tener ningún síntoma a un médico, a un especialista. ¿En qué zona es eso en Cleveland? Eso eran casi mitad y mitad, ¿verdad? Dejando de ser hombre casi. Es casi nada. Es decir, que el hombre no acude a una consulta, a una evaluación médica. Yo no tengo mucha paciencia para ir médico. Por lo regular, ¿en qué momento usted ve que el hombre se decide a ir al médico? Lamentablemente, uno de los síntomas donde el hombre dice que tengo problemas. La gente cree que es en la difusión, más que nada. No está lejos, exactamente. Ese es el principal síntoma por el que el hombre acude a una consulta, se interesa por ver qué me está pasando, sufriré yo de la presión, seré diabético. Principalmente esas son puede verse un pie casi con gangrena. No, tú me resuelves con un asunto. Eso mejora. Vamos a ponerle Vaporú con hoja de naranja. Y lamentablemente, y a la vez es una bendición. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que acuden o se acercan a una consulta por esa inquietud de alguna disfunción eréctil, resulta que son hipertensos, luego de una evaluación, son pacientes con problemas de colesterol, son pacientes con problemas de diabetes. Entonces se descubre por una inquietud que él tuvo, que en muchos casos no confiesa, dice, yo quiero evaluarme porque me quiero hacer una evaluación general para ver cómo estoy. Y ahí es que sí. Ok, entonces llegó el momento. ¿Qué hacer, doctor? ¿Cuál es el chequeo rutinario recomendado para un hombre que pasó, vamos a irnos para donde dice don Fran, que pasó de los 35 años? Realmente todo. ¿Qué es lo que se recomienda? En la vida completa necesita una evaluación periódica. Todos necesitamos saber nuestra condición en las diferentes etapas de la vida. Pero hay un descenso hormonal que en la mujer es un poquito más temprano, de los 30 a 35, los hombres de 35 a 40. Hay un descenso hormonal fisiológico que necesita, en esa etapa, cuando se va acercando, entrando a ese periodo, necesita una evaluación. Esa evaluación consta de una historia clínica donde un médico te va a hacer un registro de tus actividades, de tu historia familiar y esas cosas, pero también unas analíticas del lugar. Y con esas analíticas podemos ver y garantizar mejor salud en el futuro, equilibrar nuestro futuro. No, pero tú sabes que, doctor, cuando dicen que el hombre a esta edad, mientras más viejo, más bueno come vino. Sí. Pero entonces, en el caso de las mujeres dirán eso solamente por lo que se ve, y también, o por cómo se siente, porque hay hombres que lo veo que están bien activos a 50 y algo de años, o nos están engañando. Las estadísticas dicen otra cosa. Sí, realmente, a nivel de estadística, por más que el hombre es difícil de llevar. Es difícil de llevar esas estadísticas, porque el hombre, incluso en una consulta médica, no es tan preciso como una mujer. La mujer te dice síntomas específicos. El hombre
Dice, no estoy bien, pero no es. No, bien. Váyase suave, doctor. ¿Cómo así? El hombre no dice claramente los síntomas que siente. O sea, yo como amigo tomado, ¿usted cree que yo no lo puedo decir? Mire, doctor, yo tengo una es penita difícil, por ahí, pero no dice exacto, más nada. Es difícil, por eso es bueno que recomendarle a la población masculina que pida referencia de un médico, que vaya a un médico de referencia, de confianza, que haya tratado a otro, que se sienta escuchado por su médico, que sienta empatía por esa persona que lo va a evaluar. Doctor, ¿y eso para tendrá, poder decir... eso tendrá algo que ver con la cultura nuestra? Sí, mucho que ver con la cultura. Mucho que ver con la cultura. Nosotros somos El hombre, macho masculino. gente dura. Entonces, Entonces yo no le puedo decir al doctor que tengo una fítula, por ejemplo, es difícil hacer, incluso en muchas ocasiones, por ya analíticas, uno tiene un reporte que ya te está diciendo, claro, que hay problemas. Y entonces ahí uno dentro del cuestionamiento, de los cuestionarios clínicos, uno aborda ese tema. ¿Cómo está pasando? Sí, ahí también estoy teniendo un problemita. ¿Y cómo ha sido la reacción? ¿O le ha tocado el caso con personas jóvenes que tienen manifieste los diagnósticos, los asuntos? Y dice, bueno, usted tiene esta situación. ¿Cómo va a ser? Sí. Jóvenes. Sí, claro. No, es muy frecuente eso. Nosotros tenemos, no es que es tan frecuente, sino que ahora... Porque ahora los jóvenes están consumiendo muchas cosas raras. Exactamente. Los asuntos de condiciones predisponentes nunca han sido tantas como en la actualidad. Ahora, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, esas son sus siglas en inglés, de Estados Unidos, siempre se mantiene activo, por ejemplo, dando algunas estadísticas. Y dentro de las estadísticas que afectan la virilidad y la intimidad masculina, por así decirlo, la número 1 la encabeza el tabaquismo. Y tú sabes que el tabaquismo estamos ahora bombardeados por este tabaco cómodo, portátil, que es los dispositivos electrónicos, los vapes. Que eso ha incrementado el consumo, pero en una forma exponencial. Y entonces las estadísticas también dicen que el tabaquismo afecta un 32%, una erección saludable. Los jóvenes no se han dado cuenta de eso entonces, porque... Tú vendiste el tuyo. Fernando, ¿está hablando usted? No, usted sabe que yo no soy eso. Pero no falta respeto. Un hombre de la iglesia. Un hombre de la iglesia eres tú, que eres un No, al contrario. Siempre he ido en contra de eso. Siempre he ido en contra de eso. Todo el tiempo. Yo nunca lo he dicho. En mi vida nunca me verán a mí ni tentando eso en la mano. Doctor, usted ha planteado el asunto del tabaquismo, sus efectos de alguna manera con la parte eréctil. Pero el alcohol también hace sus efectos. El alcohol está ahí dentro de, no recuerdo bien las estadísticas del alcohol, en qué nivel está. Pero yo he escuchado todo que dicen que se va un traguito y se pone como activo. Porque hay un componente que a veces en la sexualidad tiene que ver con lo psicológico y tú lo bloqueas, y si bloqueaste ese componente psicológico, es muy probable que tú vayas. Porque no toda la disfunción eréctil son por problemas específicamente de salud como tal. Sí. Hay otras cosas que tienen que ver con la psicología y afecta mucho a los latinos. O sea, que hay personas que no tienen ningún tipo de problema, eso van bien. Sí, súper bien. No, y si el componente psicológico no está bien, ese paciente tiene una disfunción eréctil, igual que un paciente diabético, un hipertenso, que en un caso de un diabético anda en un 60% de las personas con disfunción eréctil mal manejada y que sean pacientes diabéticos. Igual los pacientes hipertensos que andan en un 30%, quiere decir que porque hace daño al tejido vascular. Y esto es un órgano, el pene es un órgano que depende de la vascularidad. Combinado. Cerebro y corazón ahí juntos. Sí, es una maquinaria que es multifuncional. Todo lo que hay que hacer. ¿Para que eso Don Fran. No, yo le iba a preguntar, porque siempre se ha dicho que la persona que está cerca del que está fumando es más afectado, o sea, le hace más daño que el que fuma. Eso es cierto. Realmente usted que tocó el tema del tabaquismo. Realmente cierto. Ese es un tema, y así como usted está diciendo, es un tema tan delicado que en los últimos tiempos, en Estados Unidos, por ejemplo, se tiene que etiquetar el vehículo, si era un vehículo ya usado, si era de un paciente fumador, si era de una persona fumador. ¿Oh, sí? Porque hay micropartículas que se pueden absorber mucho tiempo después de haberse retirado de ahí el fumador. Quiere decir que no solamente el fumador pasivo, el que está al lado de él, sino el que duerme en esa cama con él allá. El que está en esa casa donde estaban esos muebles de ese fumador. Mira, ese dato no lo manejaba, ¿no? Sí, es totalmente... hay unos... me parece que el ASPEN, que es la Sociedad de Nutrición Americana, tiene unas estadísticas de esas que se pueden, con esa misma sigla, buscar y documentar. Y tiene algo asombroso, como ese dato, de que ya no solamente es el pasivo. Ahora tenemos que proteger también, porque antes decíamos, los niños lo alejamos, pero después lo montamos.
Porque Y terminamos. mira que precisamente acaba de decir eso, antes se decía eso, los niños chapre ya que están fumando un niño. Sí. O sea, Sí. para cuidar al niño. Pero como si tal. el ambiente de un fumador, ellos también son, absorben la... Independientemente de que no sea en el momento que se haga uso. Independientemente de que no sea en el momento. Porque es fuerte el olor. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en los hombres hoy día? Con todo este bombardeo de estimulantes, de bebidas energizantes tomadas mezcladas con alcohol y entre otras cosas. Mira, nosotros podemos hablar de la enfermedad de los nuevos tiempos, que es el estrés. El estrés, aunque parece así dicho como algo social, pero no, tiene su respuesta fisiológica, hormonal, donde descompensa principalmente el cortisol. El cortisol es bueno, no lo vamos a bajar a términos que lo podamos comparar con la policía, pero va por ahí. ¿Cómo así? Sí, porque suele ser bueno y suele ser malo. Ah, Tiene tus beneficios y tiene tus desventajas. Entonces, necesitan un perfecto equilibrio. Y se va un chin Cortisol. ahí a un tema un poquito coloquial, como con la policía, porque... El policía bueno y el policía ¿qué es malo. eso? y cortisol. depende. ¿Qué es lo De que es momento. El cortisol está estigmatizado como la hormona del estrés. Ah, ok. Pero no es solamente del estrés. Ese es por donde principalmente nos vemos afectados, pero también tiene nuestros beneficios. El cortisol nos mantiene en atención, nos mantiene el estado de alerta. Entonces, pero si lo dejamos incrementar, entonces Sube ese estado de amenaza. alerta sube a unos niveles que no te permite una buena calidad de sueño, una buena regeneración de la Ya. fatiga luego de un día de trabajo extenuante. Tú llegas, no Genera puedes ansiedad. descansar y Ansiedad. se refleja en en el mismo tema que estamos hablando, porque ya esa ansiedad se refleja en la sexualidad. Se Claro. refleja en todo. Tú puedes tener estallidos emocionales, ya sea de ira, ya sea de depresión. Y entonces, eso es una de las que podemos decir que es la enfermedad del momento, los nuevos tiempos. El Ahí se estrés. mezcla Esa no justamente, como dice don discrimina, eso Frank, con ataca a la todo parte el de la mundo. ansiedad, ¿no? Eso no discrimina. Mientras más años vamos cumpliendo, más agresivo, pero no discrimina. Los jóvenes están pasando muchísimos problemas fuertes con lo que es el estrés. Y en muchos casos que nosotros no podemos, incluso nosotros que somos de otra generación, no llegamos a aterrizar por qué ellos generan ese estrés. Pero Sí, los jóvenes sí. tienen una demanda que nosotros no teníamos. Los jóvenes tienen que estar activos en redes sociales, tienen ciertas cosas que no tenían que ver con nosotros. Tú llegabas de tu escuela y tú llegabas a jugar buscar un bate, una basquetbol, pelota, sí. para Mire. la cancha. Ahora hay que llegar a poner una publicación y ver los Sí. estados, qué Sí, impuso, eso qué genera no. estrés. este fin de semana yo hablaba con mi esposa sobre eso. Y yo le decía que hay niños que no lo están dejando ser niños, porque los padres están cumpliendo a través de los niños los sueños que quizás a ellos no les tocaban y le ponen 4, 5, 6 obligaciones, aparte de lo escolar. Y yo digo, ¿en qué momento ese niño va a ser niño? Si está todo el tiempo ocupado. Entonces, creo que a partir de ahí, cuando vienen a tener ya la parte de la adultez, llegan sumamente estresados a esa parte, porque lo han enseñado a convivir sobre una presión que no es para los niños. Pero prácticamente estamos obviando eso, porque como usted dice, mucha gente no se da cuenta, pero vamos acumulando los puntos para el asunto del estrés. Y cuando trae el estrés, entonces que nos damos cuenta de Y eso. cualquieriza, en ese caso de los niños, lo que es el sistema de recompensa por el esfuerzo. O sea, si el niño no se ha Sí, ganado, sí, no sí. sabe que hay que No ganarse sabe las que- cosas. con- O sea, el sacrificio ¿cuáles- de las cosas como tal. ¿Cuáles son los empleados que vamos a tener, los trabajadores, los emprendedores, Ujú. los empresarios que vamos a tener en el futuro? Si nosotros no le decimos que para ser un empresario tú tienes que empezar Tú haciendo tienes que ciertos pasos. formarte, Que claro. para ser un médico, que para ser un abogado, hay ciertos pasos que debes de dar. Si nosotros todo es un premio, no Ujú, sabe. Doctor, estamos hablando de hombre. Sabemos que la mujer tiene su comportamiento, no así, o sea, en cuanto a lo que es el cuerpo y la mujer como ser, no es igual que el hombre, que nosotros los hombres. En mi caso, cuando yo estoy, por ejemplo, un poquito agotado, estresado, mi estado emocional cambia, o sea, me pongo como, aunque uno quisiera como estar como alegre, contento, Baja, y a veces uno vamos se pone un poquito, digamos, rabioso. Sabemos que la mujer se pone rabiosa por muchísimas cosas. Cambios hormonales. Son muchos cambios. En el caso del hombre, aparte del estrés, ¿hay otra cosa que le haga cambiar su estado de ánimo? Sí, la alimentación. Que Nosotros ¿O tenemos... qué pudiese estar haciéndole falta para que no tengan esa animación? también, sí, incluye. Para no caer en ese- Exactamente. ese Dentro, mismo. primero, de las condiciones que están dadas que pueden generar ese
esa disrupción hormonal. Sí. Nosotros tenemos unos factores que ya ese sería tema de otra conversación, que es la exposición a la contaminación, los microplásticos y las radiaciones. Son otras cosas con las que estamos manejando el adulto de los tiempos de la actualidad. Que puede influir en su estado de ánimo. Sí, pero ya ese es otro tema. Pero yéndonos a lo que fue nuestro tema inicial, el por qué los hombres no acudimos regularmente a una consulta médica. Bueno, pues tenemos que decir que lo que puede afectar ese sistema hormonal serían las principales enfermedades, entre diabetes, hipertensión, la obesidad, mal llamado síndrome metabólico, o bien llamado, porque es un conjunto de signos y síntomas y de enfermedades, entre ellas. Un descontrol con los lípidos, retención de grasa, principalmente en nosotros los hombres a nivel de la circunferencia abdominal. La barriga, que echamos una barriguita. Sí, y eso hace una disrupción hormonal que afecta muchísimas cosas. Nosotros no lo vemos tanto porque el sistema del hombre, el hombre tiene más exposición a lo externo, está más en la calle, en su mayoría de los casos. Entonces, como el ambiente es más variado, los detonantes emocionales no pueden ser tan dimensionados como en la mujer. La mujer en la mayoría de los casos se mantiene en un ambiente controlado y los compromisos de la mujer son más controlados, más directos, más esquematizados, comida, desayuno, cena, preparar, ayudar, aunque tenga trabajo fuera. Entonces, lo de ellas son más notables, pero los hombres hacemos eso mismo, somos desencadenantes y por esas condiciones, que son condiciones muy sencillas, que a veces estamos llenos de diabéticos que no saben que son diabéticos, que están haciendo vida normal. Hipertensos que no saben que son hipertensos. Dicen, yo tengo un dolor de cabeza que no se me quita. Cuando me da ese dolor de cabeza, eso me agarra casi todos los viernes, ese dolor de cabeza. Los viernes que cuando tú tienes que descansar, que el cuerpo empieza un enfriamiento, dependiendo de tu rutina laboral, entonces ahí tú sientes que el sistema vascular sigue encendido, sigue en las altas esferas, manifestándose en una cosa que puede ser dolor de cabeza, entre una de tantas sintomatologías que nunca se atendió, que nunca motivó a una consulta con un especialista. Por eso que vemos muerte de algunos que dicen, oye, se murió por nada. Muerte súbita. Y en estos tiempos hemos tenido un incremento de la muerte súbita. Sí. Porque tuvimos otros condicionantes, ya sea pandemia, ya sea agentes de vacunación. Vacuna, el asunto. Ya, muchas de esas cosas no están todavía no están. A eso iba. Hay un tema con la vacuna y los referentes de todos estos infartos y cosas por demás, pero como bien usted refiere, por lo menos hasta hoy, no hay estadísticas específicas con relación a eso. Algunas. Hay algunos estudios, pero no han sido divulgados en su mayoría. Han sido manejados. Sin embargo, la variable que tiene que ver con consumo de sustancias controladas, con el uso de energizantes, con altas horas de trabajo. Hoy la gente trabaja más que antes porque se levantan en una cosa, siguen en la otra y después la otra y se acuestan 2 o 3 horas, no duermen el tiempo necesario. ¿Cómo señalar la principal variable que nos está afectando a los seres humanos en ese sentido? No creo que sea que podamos mencionar una variable en específico. Una en específico. No, porque ya así como mismo tú mencionaste, es un conjunto de variables. Es un conjunto de variables donde está encima de la pirámide, ese que te hablé del estrés, de los nuevos tiempos, por tantas cosas que implica ahora lo que es vivir. O sea, esa competencia de que yo quiero ser mejor que fulano, y demasiado, quiero tener más que fulano. Nosotros inconscientemente estamos involucrados en un mundo que, como tú bien mencionas, es muy competitivo. Totalmente. Y tenemos que estar mostrando resultados y aportando resultados. Entonces nos involucra en unas exigencias que nos apartan de lo que es de la esencia de la felicidad. Y mientras más lejos tú estás de la felicidad, más incrementa los niveles de cortisol y más problemas vas a tener en detonantes que ya tú tienes predisposición. Si hay predisposición genética, que ya se ha estudiado, donde familiares tienen más tendencia a la depresión. Y si ya tú tienes esa carga de cortisol, quiere decir que tú vas a desarrollar esa mochilita que tú llevas ahí atrás, que son nuestras herencias genéticas, puede aflorar y desarrollar cierta condición ya en muchos casos irreversible porque no se empezaron a manejar los signos, los pequeños signos que pudiste haber ido dando. Doctor, 2 cosas. La excusa de que es que tú me gusta demasiado y fuap. Sí, es válida. Y la otra es que hoy en día la mujer abiertamente, un segmento de la población femenina, suele exigir lo que quiere a la hora del acto sexual.
y eso aparentemente crea en el hombre una condición de presión al momento del acto. ¿Qué tan cierto puede ser que eso influya para que el hombre no funcione como debe cuando va al acto? Sí, influye, porque nosotros tenemos que romper muchos estereotipos, muchos patrones. E incluso hasta en la intimidad hay patrones marcados culturales donde se te dice cómo, o tú escuchaste cómo debía ser. Mecánicamente. Lo que ella quería y cómo lo quería. Y entonces a eso tú le sumas el componente de machismo que nosotros arrastramos cumplir, como cultural. Sí, entonces con eso, nada más esas dos cositas, es una mochila que tiene demasiado peso, que tú no puedes manejar. O sea, y cuando tú te vas a enfrentar ya, ahí pueden pasar lo que él mencionó ahorita. No puedo quedar más. Sí, que tengo con que fajarme las como un expectativas toro. muy altas, tú quieres impresionar y llenar esas expectativas que tú piensas que la mujer tiene. Que la mujer tiene esas expectativas y la mujer está... No, y que la mujer también considera que lo tiene él. Exacto. Sí, porque esa Que es la parte más Sí, principal. pero la mujer ha evolucionado mucho más rápido que nosotros. La mujer... Siempre. Sí, como decía Facundo Cabral, que la mujer nació 5 minutos antes en el paraíso y nos sigue llevando esos 5 minutos de ventaja. Y es así. Eso es verdad. La mujer nos lleva, la mujer mucho más madura en cuanto a eso. Nosotros no estamos preparados culturalmente Pero ella van de robo, para ¿no? manejar esas condiciones. Un hombre con una disfunción eréctil, un hombre con un problema que afecte su intimidad, muy probable que se quede hasta solo. O sea, yo no quiero... Para no pasar vergüenza. No, porque ya tiene cierto Crea estándar un que dice- complejo, doctor. Sí, claro, y crea Pero trastornos. no está escuchando que puede quedarse trastornos hasta solo. psicológicos que Por puede- eso digo Pero, que se crea un complejo. pero eso se pudiese quedar solo en el sentido de que es un hombre que siempre está en esa actividad, no como algo formal. ya sea sin una pareja específica o con sin temor tener a relaciones. los encuentros sexuales, sí. Con un temor, ya un pánico. O un trauma, ¿verdad? Un trauma. Sí, ¿Y sí. qué se recomienda en esos casos? Ese doctor? caso es multidisciplinario. Ese caso se busca esa causa orgánica, se hacen pruebas, ya... Ustedes hacen un tipo de trabajo. O sea, Sí, no. trabajamos con eso, pero ya en ese caso puntual que estamos mencionando, ese caso necesita seguimiento psicológico. De hecho, acompañamiento de un terapeuta sexual y de un psicólogo. que quería decir, en el caso suyo, usted ha hablado mucho, aparte de ser nutriólogo clínico, ha hablado en la parte psicológica, usted maneja un buen punto de eso. Ustedes también tienen esa área dentro de su... Sí, nosotros lo tenemos allá, claro. Sí, lo que pasa es que uno a veces, uno como médico puede tocar pinceladas de todos los temas porque uno es médico Claro. general primero, o sea, primero somos médicos. Entonces, igual como, eso sería como ser humano. Primero somos ser humano, entonces Después hay temas nos que sean desglosamos. sociales, tú dices, pero tú no eres abogado. Claro. Sí, pero ese es un tema social que pero compete. eso Es un cabe- día a día. Pero eso Ese- cabe en otro país. Aquí son peloteros, políticos, religiosos. Aquí somos de todo, imagínate. Doctor, la condición de un deportista es distinta a la de un Tomás de la Rosa o un Ángel, Caminante Ángel cualquiera. Torres. ¿Cuál es el requerimiento de consulta que nosotros deberíamos tener? O sea, ¿cuál es la rigurosidad con la que nosotros deberíamos estar chequeando nuestra salud? Mínimo cada año. Los regulares cada 6 meses. Pero mínimo cada año tú necesitas algún panel. Hay controles que no son necesarios repetirlo cada año, que se puede hacer cada cierto periodo de tiempo, dependiendo de los resultados que hayan arrojado los resultados. Pero cada 6 meses o cada año debe haber una evaluación, por lo menos del sistema metabólico principal. Hay pruebas especializadas que también son costosas, que no vale la pena hacerlas. Pero ahora, en la actualidad, tenemos tantos recursos, tantas pruebas. Nosotros tenemos lo que es en el mundo la medicina de precisión. Eso es algo impresionante, donde te toman muestra y con esa muestra investigan tu genoma y se investigan muchísimas cosas. Y se eso lo arrojan hacemos aquí múltiples en resultados. República Dominicana ya. Sí, nosotros tenemos capacitados, tenemos laboratorios que lo que sí que tal vez por el costo no es asequible a todo el público. no es asequible, pero ya por lo menos lo tenemos y ya sabemos que pronto eso puede ser subvencionado, puede ser... Aproximado al 100%, ¿qué posibilidad tiene de veracidad todo esto? ¿Qué tan efectivo puede Efectivo, ser? sí. Es que están estudiando tus células y ahí están viéndola. Eso es lo mismo, por ejemplo, en un proceso clínico que tú llegas con una apendicitis y se sospecha de apendicitis, te hacen análisis de apendicitis, Sí. sonografía de apendicitis, está todo positivo. Pueden extraerte el apéndice y el apéndice cuando se lleva al laboratorio decir no era apendicitis. Apendicitis. Alrededor del apéndice teníamos un proceso inflamatorio de esto y esto. Exacto. No era apendicitis, pero como ellos lo dicen, ellos lo están viendo ahí en un microscopio. Entonces, más o menos, eso mismo se hace con el genoma.
analizándolo, son cosas ya, evidencia. Comportamiento celular. Sí, ahí no hay presunción, hay evidencia donde se está investigando y entonces se pueden hablar de componentes familiares que puede desarrollar un individuo. Bueno, yo escuchaba a alguien decir, doctor, con relación a eso, que usted puede hacer lo que sea, pero los genes al final se imponen. Él decía, tú puedes hacer, yo puedo leer todos los libros del mundo, pero yo sé que al final el Alzheimer me va a cansar porque mi papá, mi mamá, mi tío sufrieron el Alzheimer. ¿Eso es tan así? No es tan así, tiene número eso tiene numerito. Okay. Y es un 35%. 30 a un 35. Entonces, quiere decir que la genética, lo que heredamos, lo que llevamos, nuestra información de nuestro código genético, tenemos un 30 a un 35% de posibilidades de desarrollarlo. ¿De quién depende que no se desarrolle? De uno mismo. De nosotros. Nosotros tenemos que buscar las herramientas adecuadas. Nuestro padre y madre pueden ser diabéticos y los hermanos diabéticos y los hermanos de nuestro padre. Y nosotros no desarrollamos diabetes. Pero tenemos que correr más rápido que está al lado. Hay un niño que tiene una capacidad intelectual, un coeficiente intelectual diferente al otro. Entonces, el que tiene menos tiene que estudiar más. Exacto. Pero los dos pueden pasar. Exacto. Entonces, igual pasa con esto. Es un asunto de prevención. De la medicina más económica y más difícil de tomar. Hay un decálogo, doctor, que usted recomienda para los hombres para mantenerse de alguna forma en la mejor condición de salud posible. Lo que, en conclusión, eso se resume en estar lo más cercano posible a la felicidad. Y la felicidad interviene, bueno... pero la felicidad es momentánea. Hoy yo mencionaba, bueno, es momentánea, pero cuando hablo de felicidad, hablo del componente integral. La OMS hace unos años dio una definición de salud y en esa definición abarca todos los aspectos del ser humano. O sea, salud no es solamente la ausencia de enfermedad como antes era su definición. No es que si tú no estás enfermo, tú estás saludable, no es así. Sino la salud es un estado de bienestar. Físico, social, económico, emocional. O sea, eso conjuga la paz. Ese es el que va a fuñir la cosa, el económico. Doctor. Hay que... No, porque... Ese efecto, yo creo que es el efecto número uno. Y el económico no se puede poner con los parámetros sociales. El económico tiene que ponerlo a los parámetros... Aparte. Claro, ese tiene que ser tu... No puede ir con lo de Ángel, ni lo de Ángel con tuyo. No, pero nosotros no podemos sentar a los cuatro ahora mismo aquí desbaratados. Y pasar un excelente moderno. Y eso tiene estadística. Eso es un estudio magnífico que se hizo de lo que interviene la vida social. En las zonas azules que se están identificando, que es donde hay mayor cantidad de personas centenarias, eso es una de las cosas, de las principales variables. Ellos dicen, mientras más actividad social tú haces, mejor es tu condición. Hay un estudio de más de 80 años de investigación donde eso fue el resultado. Es decir, comparte con tus amigos. Dígale eso allá a nuestros oyentes y los que nos siguen, que para que entiendan su pozo. Quiere decir que si amigo que le sacan los pies a uno, miren, comparta con uno. Aunque uno no tenga 2 pesos. Por el bien de ellos, por el bien de ellos. Por ejemplo, el legislador a su lado está promoviendo aquí que vayamos todos a un congreso espiritual. Dice, claro. Un retiro que no, pero es verdad, pero no me dejen. Pero es de verdad que yo lo digo. Sí, realmente eso tiene un componente que más de parecer una broma, es muy serio. Tan serio así que un paciente o una persona que me pide una recomendación entre una actividad, voy a tener que dejar de entrenar un tiempo porque mi compadre está aquí de visita y necesito compartir con él. Yo no tengo ninguna negativa, porque le sirve casi tanto igual como el ejercicio. Sí, a nivel de erradicar radicales, componentes tóxicos que tenemos. O sea, desintoxicación, es excelente. Entonces, antes de que nos vayamos, doctor, un amigo me pregunta que por qué que la bicicleta ayuda tanto a los otros. Que cuando él está montando bicicleta se pone que es un niño. Está haciendo ejercicio, aunque está desacreditada, le tienen su cosa, pero... Depende de donde monte. Cuéntenos su experiencia. No. Depende. No. Pero de qué asiento tenga. Todo lo que hay actividad física que estimule la fuerza, como el ciclismo, son liberadores de óxido nítrico. Y nuestra herramienta principal se maneja con la liberación de óxido nítrico. Bueno, lo hace en marzo del 98, vino un laboratorio multinacional y descubrió la pastilla milagrosa, esa pastilla, esa azulita, que la descubrieron en esos años, el efecto que hace es liberación de óxido nítrico. Entonces, si nosotros buscamos una alimentación sana,
y una actividad física que incrementa la liberación de Una ácido nítrico. combinación. Quiere decir que muy probable no vayamos a sufrir, lejos de los patrones estéticos, lejos de que Esa liberación tiene que ser un promedio porque hay personas que consumen eso azul y es posible que queden ahí mismo. Bueno, esa Claro. estadística, eso está desacreditado, pero es que en eso, Yo siento que no existe una regulación con eso, porque los muchachitos andan en la calle con esas cosas ahora. principalmente la venta más grande es en pacientes que no la necesitan. No necesita. En pacientes que tal vez no están presentando ninguna condición, pero con la moda que tenemos, de tantos medios digitales diciéndonos cómo deben ser los resultados, entonces Ujú, la gente exacto. quiere Lo llegar que a yo eso. le preguntaba hace un rato. Sí, sí. Bueno, doctor, gracias por compartir con nosotros de tanta información necesaria para los masculinos, para que no se quejen. Porque siempre estos temas se enfocan Y alguito para a la las femenina, que mujeres. entiendan Le al tocó, hombre. le tocó su Para que chiste. ayuden, para que Sí. ayuden a uno, lo Claro, lleven menos claro. forzado. Sí. Dígale a la gente dónde puede contactarlo, porque aparte de todo, usted tiene también que ponerse a la orden. Sí, sí, así es. Estamos en la avenida Hermanas Mirabal, en la clínica Saemec. Eso es Hermanas Mirabal número 90. Ahí Para está. citas al 809-417-8513. Dígale que Repítalo. de Baracoy y la joya. Ahí, de mano de abajo, para que la gente Exactamente. sepa. Repítale. ahí. 809-417-8513. Y las redes. Dr. Ezequiel Espaillat. Sí, ese Instagram. Dr. Ezequiel Espaillat. Bueno, busquen al Ah. doctor y usted comience a hacerse su chequeo, porque lo importante es estar A los hombres saludable. que vayan en confianza, doctor, pregúntale lo que usted quiera. Pueden preguntar. No vaya a decir que tengo una penita aquí. No. Diga claramente que el doctor no se lo va a decir a más nadie. Nos vamos a la pausa y regresamos con este Congreso de la Tarde. No le cambie, que ya regresamos.